El espacio. Un vacío sin aire, con un calor abrasador y un frío punzante. Es el ambiente más hostil que existe. Y es justamente a este vacío sin vida donde apunta el sueño más importante del hombre y donde acecha el desafío final. En los últimos 40 años, aprendimos más de nuestro universo que en toda la historia de la humanidad. Hemos descubierto cómo sobrevivir en esta última frontera, donde el peligro puede esconderse en una roca del tamaño de un puño. A partir de este momento usted tendrá acceso a una información que en su parte fundamental sustenta la coexistencia universal de la vida en el cosmos. Muchas personas libres de pensamiento e inquietas de espíritu han unido sus esfuerzos para conseguir documentar el siguiente trabajo de investigación. Damos gracias a la infinita energía consciente de vida que fortalece nuestros pensamientos. Bienvenidos. ¿Se han preguntado ustedes a qué se debe el que figuras geométricas bien delimitadas, como es el caso de las pirámides, puedan catalizar energías? Pues, aunque las opiniones al respecto sean encontradas, la realidad es que el fenómeno existe. Y ahora los profesionales que se encuentran en el entorno de la arquitectura y la fotografía especializada nos permiten ver una nueva faceta de este fenómeno. La Ciudad de México, con su incesante trajinar, evoca una gran riqueza de culturas y tradiciones ancestrales, las mismas que hasta el día de hoy parecerían repercutir en eventos que llaman poderosamente la atención de sus habitantes, como nos explica Arturo Robles, un profesional de la fotografía arquitectónica. Todo surge en el año de 1998, en febrero. Como lo mencionaste, mi principal actividad es fotografía arquitectónica, y dentro de este contexto una gran parte de mi trabajo es fotografiar de noche. En la Ciudad de México hay edificios muy importantes, pero hay una nueva área que se llama Santa Fe, en donde están construyendo edificios con arquitectura, pues que podríamos decir que es del tercer milenio. Solo discúlpame una acotación, ¿por qué de noche? Por los sistemas de iluminación, Jaime. Lo que pasa es que manejar a través de la fotografía el edificio de día involucra muchos problemas en un sentido fotográfico. A veces los claroscuros son tan marcados que no puedes lograr efectos óptimos en un sentido fotográfico, ¿no? Entonces, con la tecnología que tenemos actualmente, los sistemas de iluminación que tienen estos inmuebles, pues son de primerísimo nivel, de primerísima calidad, ¿no? Incluso el edificio Calakmul, que así se llama, Calakmul quiere decir, es un nombre maya y quiere decir lugar de los montículos. Entonces este edificio lo hizo uno de los arquitectos más connotados de la Ciudad de México, que es el arquitecto Agustín Hernández. Este hombre ha sido reconocido internacionalmente, sobre todo porque en cuanto al tema de arquitectura se refiere, tiene un manejo espectacular de las formas geométricas. Y es que a simple vista se puede observar que esta impresionante edificación, realizada a un costo de $65 millones, rompe definitivamente cualquier patrón de armonía establecido por la arquitectura clásica. Sus principios, sus fundamentos se basan precisamente en la cuestión maya, ¿no? Hablamos de un cubo con 4 círculos y una pirámide. Y te platico esto porque todo esto tiene una relación con el fenómeno. Yo antes de contarte esto estaba en un desconocimiento de estos hechos. Pero por ejemplo esta pirámide que combina más bien en su estructura vidrio y concreto, se hizo con los mismos trazos que la gran pirámide de Keops.
Entonces, según me comentó el arquitecto Agustín Hernández, es una fuente de energía que puede, de la cual emana la misma, ¿no? Entonces, pues estuve trabajando un año en este edificio, fotografiándolo de día, de noche, a todas horas. Este edificio tiene ya 17 reconocimientos internacionales, lo que quiere decir que a través de mis fotografías se pudo conocer el edificio en todo el mundo, ¿no? Y el encuentro que yo tuve, la primera vez que yo tuve encuentros con el fenómeno OVNI, precisamente fue en el mes de febrero de 1998. Yo estaba fotografiando el edificio a distancia, desde una universidad que se llama Iberoamericana, y estaba yo con la cámara montada en el tripié cuando de repente me empecé a sentir mal. Yo pensaba que esta cuestión de sentirme mal pues era por el cambio de temperatura del coche que venía con calefacción al frío verdaderamente intenso que hace en esa zona, ¿no? Esa zona tenemos ahí a un lado, es una zona sumamente arbolada, y entonces el aire que fluye a través de los árboles pues se enfría muchísimo, ¿no? Entonces pues la verdad me sentí mal, pero me recuperé al poco tiempo. Hice las tomas, todo un registro completo, es decir, 100 tomas, porque así se estila en la arquitectura, ¿no? Pese a que tenemos mucha experiencia y predecimos el resultado, siempre vamos un poco más allá, ¿no? Total que llegué a la casa, a tu casa, a la casa de ustedes, procesé ese material fotográfico y mi sorpresa fue que me encontré con objetos que yo no vi. Yo dije, bueno, pues ¿qué puede ser esto? Serán reflejos. Pudieron haber sido reflejos, pudieron haber sido otras cosas, pero eso fue en el primer rollo que yo procesé. En el segundo rollo aparecieron estas manifestaciones de luz principalmente. Y es así como el trabajo de revelado de todo el material fotográfico habría permitido a Robles hacer su propia deducción. Aparece como que viene bajando un objeto rojo circular, como con círculos concéntricos, por decirte algo, como una medusa. Se ve como viene bajando y posteriormente cambia de forma, eso es lo que yo supongo porque no lo vi, y se pone arriba de la pirámide a una altura quizás de unos 30 o 40 metros, en forma de rombo multicolor. Este objeto que vemos lo pude captar. Bueno, antes de platicarte esto rápidamente, creo que ya después de lo que hemos estado pasando, pues yo siento que ya las casualidades son muchas, ¿no? A lo mejor son hechos circunstanciales que me han llevado a captar varios fenómenos. Pero lo que vemos ahora es un objeto que yo pude fotografiar en el condado de Sayavedra, cerca del edificio del que platicábamos, a unos 5 o 6 kilómetros. Lo que es interesante es ver cómo este manto rojo cambia de forma. Lo que es interesante desde el punto de vista fotográfico es que la parte superior, que da la apariencia de ser sólida, se ve movida, pero el manto no. Entonces esto a mí me dice, yo he platicado con algunas gentes que están muy adentradas en física cuántica y todo ello, el hecho de que se vea fijo y de que sea cambiante es que puede el objeto en un momento dado estar generando impulsos electromagnéticos muy rápidos que equivalen como al destello del flash de una cámara, y por eso se ve quieto el manto, ¿no? Pero se ve perfectamente definido, y pues esto va a crear una enorme expectación, sobre todo por la precisión de estas fotografías. Ahora pues la gente se preguntará cómo es o cómo ha sido posible que yo haya captado con tanta precisión estas imágenes. Pues en primer lugar, por la experiencia profesional que tengo. En segundo lugar, porque soy fotógrafo profesional y uso equipos de primerísimo nivel. Y en tercer lugar, porque yo venía de hacer un trabajo de fotografía arquitectónica igualmente en la noche. Vi el objeto a distancia, arriba del horizonte, y simple y sencillamente donde pude paré mi coche, saqué un tripié muy sólido, usé una lente muy potente de 500 milímetros y capté el objeto. Y es así como estas fotografías tuvieron gran impacto en la comunidad ufológica mexicana. Incluso las mismas sirvieron para ilustrar los afiches promocionales del tercer Congreso Mundial OVNI realizado en Acapulco. Pero Robles no únicamente ha logrado fotografías de ovnis sobre edificios, sino que también captó una secuencia fotográfica de un gran objeto atravesando por la cara visible de la luna. Yo venía del trabajo de fotografiar una casa en Las Lomas, y venía yo regresando, eran como las 8:30, venía de Las Lomas hacia la Colonia del Valle, es decir, hacia el sur de la ciudad, y vi la luna amarilla preciosa, me llamó la atención. Quiero decirte que yo escribo para muchas revistas,
proyecto mucho mis imágenes de arquitectura y a veces ahí me requieren pues fotografías de tipo creativo, de tipo artístico, ¿no? Entonces vi la luna grande como se ve ahorita en la fotografía. Desde luego no estaba lo que estábamos viendo, que ahorita te platico. Monté una cámara profesional, Nikon F5, que es lo último que tenemos en tecnología fotográfica, con un lente de 500 milímetros, Jaime. Me concentraba en la luna cuando de repente aparece este objeto. A mí me causó un asombro impresionante. Esto sí fue un hecho total, quiero decirte que esto sí fue un hecho totalmente circunstancial, porque yo no me esperaba que apareciera el objeto y lo que hice fue darle seguimiento. Pero lo que me llama la atención es que se cristaliza. O sea, lo que esperamos nosotros cuando vemos un objeto que pasa atrás de una luz muy brillante como es la luna, esperamos que se vuelva negro, y entonces cuando veo que se cristaliza, pues verdaderamente me sorprende esto, ¿no? Yo pensaba que tenía una estructura sólida, pero no es así, Jaime. Sinceramente yo estaba completamente desconectado de la cuestión ovni, ¿no? El tema ovni a mí me parece amarillista, me parece muy delicado. Yo soy un poco escéptico. Que de astronaves se sirvan los ángeles, como seres meramente espirituales y que quieren estar donde pueden estar, y en los raros casos en los cuales se manifestaran con alguna dificultad para asumir formas visibles. Hemos llegado hasta aquí al Teatro Juan Ruiz de Alarcón en la ciudad de Acapulco, en donde se está realizando un encuentro entre la comunidad ufológica internacional y la comunidad científica. Durante mucho tiempo entre ciencia y fe ha existido sus distancias. Sin embargo, los teólogos, los principales teólogos del Vaticano, para hoy se están pronunciando. ¿Cuál sería la relación entonces que existen entre los seres extraterrestres y ángeles, arcángeles, querubines y serafines? Cuando ingresamos a las instalaciones del teatro, el director de este congreso, el licenciado Jaime Maussan Flota, nos explicó que por razones logísticas con la organización del Concilio 2000, a Monseñor Corrado Balducci le habría sido imposible realizar el viaje desde Italia. Sin embargo, este presentó sus disculpas a través de una videograbación en la que exponía ampliamente la correlación del fenómeno ovni con la teología. Para esto tuvo que viajar hasta Ciudad del Vaticano el ufólogo Daniel Muñoz, quien luego de hacerle una extensa entrevista a tan distinguido prelado, nos da su impresión de la misma. Balducci sorprendentemente respondió a todas estas preguntas que no había ningún tipo de antagonismo ni de contraindicación de parte de la Iglesia en el hecho de creer en extraterrestres, y mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención en esa entrevista, que es que hablaba de defender el valor del testimonio humano, Jaime. El valor del testimonio humano como la base en la cual prácticamente muchas de las cosas de nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad, están sustentadas, como el ir a la tienda y comprar una botella de agua y no tener que analizar la botella porque tenemos confianza en que es agua, o por ejemplo la religión. Esto a mí me llamó mucho la atención, me llamó de verdad sobremanera esta atención. Las siglas OVNI, que vienen de UFO, objeto volador no identificado, así dicho, objeto volador no identificado, la estoy usando aquí en un sentido más amplio, o mejor, más completo, comprendiendo la existencia de seres de otros planetas. 2. La tarea de mi intervención, el objetivo, es aquel de subrayar cómo el día de hoy en el fenómeno OVNI, algo verdadero tiene que existir, y como tal no contrasta mínimamente con la religión cristiana, y encuentre en los teólogos consideraciones que sean favorables. Tercero, dividiré la relación en 3 puntos. 1. Algo verdadero debe existir. 2. Consideraciones teológicas sobre la habitabilidad de otros planetas. Y lo 3. Algunos testimonios a favor de esta habitabilidad. Primer punto. OVNIs. Algo de verdad tiene que existir.
Esta es ya una afirmación que emerge de consideraciones basadas sobre el buen sentido, sobre la racionalidad humana y sobre un normal y posible desarrollo de nuestra propia vida, no solamente a nivel individual y social, sino también a nivel religioso. Son, en fin, tantísimas y en continuo crecimiento los testimonios que existen en relación con los así llamados discos volantes o astronaves y los extraterrestres. Y se trata también de personas calificadas, cultas y tal vez inicialmente incrédulas. Ahora se ha llegado al orden de los centenares de millares de testigos en todo el mundo que afirman haber visto, por lo menos en alguna ocasión, un ovni. Incluso tantas, aun si muy inferiores como números, son los testimonios de los llamados contactados. Todo bien considerado, parecería, por lo tanto, que no se pueda más razonablemente negar que algo de verdad debe existir. Una posición de escepticismo integral es completamente injustificada. No es más un secreto el así llamado Área 51 en los Estados Unidos, en una zona en el corazón del desierto del Nevada, una superficie enorme que, refiriéndonos a sus construcciones, es más extensa en el subsuelo de cuanto no lo es en la superficie. Por Francia es famosa la asociación CEPRA y en Italia existe el CUN, el Centro de OVNIs Nacional. Una incredulidad generalizada, sistemática, total, terminaría para debilitar y con el tiempo también eventualmente destruiría el valor del testimonio humano, con consecuencias gravísimas e imprevisibles, ya que ésta está en la base de la vida, no solo individual y social, sino también religiosa, y en particular por la religión nuestra, que es la cristiana. El testimonio, en efecto, es un modo de comunicar que en el socio, en el prójimo, se encuentra la fe. Y esto es un modo muy difundido de comunicarse en la vida cotidiana. Puse entre paréntesis la recepción de noticias, gastos, compras, etc. Yo quisiera que las personas que me escuchan, con su fantasía, pensaran a qué y cuáles serían los inconvenientes si se tuviera que perder el valor del testimonio humano. A perder, también a disminuir. Perder es el extremo, si es que se continúa por décadas y décadas a decir aquí todo se trata de mentiras. Tanto por lo que se refiere al fenómeno de hace 150 años, tanto como para el fenómeno ovni. Pero, en síntesis, nosotros vamos a la tienda, compramos, gastamos, compramos cosas de comer, cosas para beber, etc. Pero si tuviera que debilitarse por lo menos un poquito el valor del testimonio humano, entonces estaríamos llenos de miedo, de escrúpulos. No, más bien, de escrúpulos no. Los escrúpulos serían precisamente si uno no quisiera hacer caso de que hay un testimonio humano implícito en el vendedor. Y también implícita si esta fe existe en nosotros. No es que compramos una botella de agua mineral o una botella de vino, no la llevamos inmediatamente con el químico y decimos, ¿me la puede analizar, por favor, para podérmela beber? Porque yo no quiero beber ni morir envenenado. Por caridad, sería imposible para la vida, como dice, individual y social. Y escribí, podía ser un poco menos, pero lo quería explicar. Dejo imaginar a las personas que me están escuchando qué cosa no sucedería en la vida individual y social si fuera debilitado su valor, con la consecuente disminución y desaparición de aquella fe que a veces es indispensable para poder vivir. Pero es talmente indispensable
que el Señor en el niño la ha puesto innata. No está todavía el uso de razón en un niño para poder discernir si esto es cierto o si esto es falso. Pero sí es un instinto hacia especialmente la mamá y el papá. Pueden decir de todo tipo de locuras que dicen, pero el niño va a tener y las va a creer. Ay, si el niño no tuviera esta fe, no ciega, porque ciega quiere decir, es una virtud, una fe ciega. Ciega en el sentido de que yo creo y basta, como teniendo un intelecto y una voluntad que quisiera yo jugar con ellos. Ay, ay, ay. También he explicado el inconveniente en la misma vida religiosa, y es esto que nos interesa, a mí como teólogo, por ejemplo, y a nosotros como cristianos. En efecto, también la religión cristiana, y esto vale para el católico, para los protestantes, para los luteranos, para todos, en el nombre común de la religión cristiana, también la religión cristiana se basa sobre el testimonio humano, siendo la revelación divina un hecho histórico. Esto lo debemos tener presente. Si nosotros debilitamos el valor del testimonio humano, pero entonces la fe la llevamos de por medio. ¿Por qué? Porque nuestra fe es una fe racionalizable. La gente, y también el gran teólogo, cree y basta. Pero el teólogo sabe bien que la razón humana, y no que todos deben hacer así, pero sabe bien que la razón humana debe poder demostrar que esta fe es racionalizable, que es verdadera, que no es incipiente. Si la religión cristiana no tuviera la posibilidad de parte del intelecto humano, obviamente preparado, como puede ser un filósofo y también un teólogo. Y yo cuando estuve en Roma, en la universidad, tanto es filosofía como la teodicea estudié, ¿no? Es decir, un estudio de filosofía que se hace en la universidad. Y después también la teología. Pero, ¿cuáles son estos fundamentos razonables, creyendo los razonables como nuestra fe, que nos hacen concluir, yo puedo creer que ha existido un hombre que se llamaba Jesús? Y esto se basa sobre el testimonio de los historiadores del tiempo. Seguro, había algún hombre en particular que se distinguía de los demás porque no era que todos los hombres hicieran historia, los historiadores del tiempo. Después, segundo, y esto no lo escribí, no pensaba ni siquiera que lo iba a decir, pero tal vez valga la pena decirlo, visto también un poco el tiempo amplio, el tiempo amplio que viene dedicado a quien está hablando en este congreso. Es necesario poder demostrar que este hombre era Dios. ¿Y cómo se puede demostrar? También esto, la razón humana lo debe poder demostrar. ¿Cómo se demuestra? Especialmente por los evangelios, mejor todavía, especialmente por los milagros que Jesús ha realizado para demostrar su divinidad. Pero ¿dónde están escritos estos milagros? ¿Quién que los cuenta? Están en los evangelios. Pero los evangelios tienen necesidad también de ser demostrados en su autenticidad. Pero son verdaderamente aquellos escritos que nosotros hacemos salir a la luz y que poco después, efectivamente, especialmente Mateo, después de la muerte de Cristo, o bien han sido escritos 100, 200 años después y que ya habrían perdido desde luego su valor de autenticidad. Los testimonios gráficos nos demuestran que la gran cantidad de volcanes activos ubicados equidistantemente alrededor de todo nuestro planeta son periódicamente visitados por objetos voladores no identificados, los mismos que han logrado ser capturados en imágenes de video por el común de la gente y por profesionales de la comunicación, como nos cuenta nuestro compañero Patricio Jarrín del noticiero 24 Horas. La abuela Tungurahua tuvo una gran actividad desde ayer a la tarde. Por la noche, a las 20:15, el espectáculo continuó con los habituales fuegos pirotécnicos. Pero esta vez las cámaras de Marcos Ramírez y Julio Gavilanes captaron un extraño objeto luminoso posado, en principio sobre el cráter del volcán.
Luego esta luz se perdió en el fuego del propio cráter. Minutos después de que el show de lava había terminado, el objeto luminoso reapareció. Y entonces empezó su propio show. Ante la cámara fija, el objeto volador no identificado bailó de arriba para abajo, mientras el cráter del volcán se perdía en la noche a 1 kilómetro. De ahí vinieron los rayos, muchos de los cuales salieron de puntos luminosos. ¿Cómo lo descubrieron estas tomas en cámara súper lenta? Cuando la cámara creía perdido al ovni, se produjo un flashazo en mitad del cráter. Otra vez las computadoras de Teleamazonas revelaron algo más. Se trata de una luz redonda e intensa en pleno centro del cráter, la que permite ver los contornos de la boca del volcán. Otro disparo de luz y otro congelamiento muestran, en cambio, una luz dividida en dos. Todo a pocos metros de la boca del Tungurahua. A todo esto, los rayos continuaron por varios minutos. Aquí, uno casi imperceptible, que al ser agrandado presenta 3 puntos luminosos. Solo de uno de ellos se dispara un rayo para luego desaparecer. Si esto es un ovni o producto de las explosiones químicas y físicas del volcán, es una tarea que se la dejamos a ustedes. Lo cierto es que el Tungurahua no deja de ser un espectáculo cada vez más impresionante. Patricio Carrino Boa, 24 horas. Pero no solamente en el volcán del Tungurahua se han observado estas imágenes, sino que también personas como el señor Elí Al-Sayed han logrado videograbar estos objetos dándole vueltas al volcán Huayna a plena luz del día. Nuestro planeta, visto desde el espacio exterior, es como una majestuosa esfera celeste, la misma que desde su creación ha sido visitada por los señores de las estrellas, como se puede observar en todos los libros que nos hablan del origen de culturas y civilizaciones. Así pues, ningún país se divisa desde el espacio con la delimitación de sus fronteras. Por lo tanto, tampoco existiría entonces una marcada preferencia en estos visitantes por tal o cual lugar. Sin embargo, existen lugares en los que su presencia es más frecuente debido a la existencia de minerales radioactivos en el interior de sus montañas. Estos generarían un tipo de energía, la misma que nosotros no podemos observar, pero que los tripulantes de estos objetos sí la logran catalizar. Esta es una de las hipótesis que más se sustentan precisamente en el sector conocido como las lagunas del Cajas, sobre cuyas laderas en varias oportunidades se han observado objetos voladores no identificados. Y es que en los últimos años la comunidad azuaya le ha prestado atención a la evolución de estos objetos sobre su espacio aéreo. Personas de solvente credibilidad que a su testimonio se junta la evidencia en video o fotografía. Esto fue filmado alrededor de las 9:20 de la mañana, de un día martes 2 de febrero. Por casualidad, alcé la vista y me encontré con ese objeto que me llamaba poderosamente la atención por su brillo y por su forma. En Cuenca estamos acostumbrados a la presencia de globos de aire caliente que se usan en las fiestas populares, y definitivamente un objeto de esos no es ni un avión ni un helicóptero. En 2 ocasiones anteriores tuve la oportunidad de ver algo que, al igual que este objeto, no podría calificar como algo quizá de la tecnología conocida. Se trata de un objeto, como se puede apreciar, de una forma más bien esférica, y alrededor de esta esfera tiene unos puntos, no sé cómo llamarlos, puntos de color negro que aparentemente giran. Lo hemos pasado cuadro por cuadro y realmente se ve el movimiento giratorio que tiene el objeto. Posiblemente se trata de una estructura quizá metálica por el brillo que despide con la luz del sol. Primero estuvo estático unos 20 minutos quizá, tal vez, y luego empezó a moverse hacia la izquierda, es decir, hacia el sur, y luego se ve que empieza a descender. Justo en este momento se pierde detrás de los árboles y fue imposible volverlo a ver. Lo hemos visto plano por plano y realmente el movimiento es circular. Se movió de norte a sur y luego hizo este movimiento descendente, perdiéndose tras los árboles.
desde el sitio donde yo estaba podía vérselo de mucho más claramente de lo que se aprecia en el video. Era un objeto de una forma esférica, aparentemente metálico, porque el sol de la mañana que estaba de frente le daba en su esplendor y sacaba mucho brillo. Fuimos algunas personas que pudimos verlo, 4 personas en mi casa y del barrio, muchas más. Dada la ubicación donde yo estaba, se podía ver claramente que estaba cerca de alrededor de 1 kilómetro de San Joaquín. La altura no podría precisarla tan bien, pero se trataba de un objeto grande realmente. Al observarlo, decidí llamar a mi compañero que estudia conmigo artes de la imagen, que sé que él tiene una buena cámara, para que lo filmara. Él subió a la terraza de su casa y desde ahí hizo las tomas de aproximadamente 5 minutos después de que lo había visto. De esta manera, Pablo Balseca se suma a la gran lista de ecuatorianos que han tenido la oportunidad de videograbar estos objetos, pero en Cuenca aún hay más. Avión no sé, avión no, se veían unos objetos, unos blanquitos en el cielo, bastantes, no uno solo, como 4 más o menos. Eso es. O sea, uno pasaba y después iba otro, después de un minuto salían los otros, pero igual, o sea, se veía hasta un cierto punto y de ahí se desaparecían totalmente, no se volvían a ver más. Era a simple vista se le veía medio cerca. No eran muy pequeños, más o menos eran grandes. O sea, como eran plateados, totalmente plateados, no sé. Mauricio Álvarez, que estaba igual conmigo, sí veían bastante gente. En el sector de Gula, creo que es acá arriba, son unos 10 minutos de aquí, más o menos. ¿Eso por el Cajas? Sí, cerca de Cajas. Por atrás de las montañas, pues por las lagunas que hay arriba en el sector de Cajas. Usted tuvo la oportunidad de filmar este objeto. ¿Sintió algún temor, algún pánico? Nervios que me atacaron bastante. Solo eso, ¿no? Y emoción de ver. Y fue bastante tiempo, más o menos unos 15 minutos, creo. Es que se desaparecían y salían también. El momento que se desaparecían, o sea, no se filmaba. Sin embargo, a decir de Edgar Ramón, esta no era la primera ocasión en la que él podía observar estos objetos extraños. Ahí estábamos con los amigos pescando y de noche, ya acostados a dormir, también estaba una noche así clarita. Estábamos acostados ahí viendo al cielo y cuando vi una luz, ahí sí que vi una luz tremenda que pasó. Fue rapidísimo, fue ya por así segundos. Al momento que le dije a mis amigos que vean, ya no vieron solo el reflejo que entró en la montaña, pero ya no se vio lo resto. Esa fue la primera vez que más o menos vi eso. Y no, cuando volví a filmar. De esta manera, tanto el señor Pablo Balseca como Edgar Ramón nos han entregado los originales de sus videos captados con estos objetos, los mismos que serán analizados en los laboratorios de computación gráfica de la NASA. Próximamente les tendremos los resultados. Y es que la computación gráfica hoy en día nos permite analizar con alta precisión y sin margen de error los videos que nos confirman la presencia de los señores de las estrellas en nuestra humanidad. Engrosando la lista de los grandes enigmas que aún no han podido encontrar una explicación lógica y coherente por parte de la comunidad científica, se encuentran las mundialmente conocidas líneas y figuras de Nazca. Hoy, cuando su principal protectora, María Reige, ya no se encuentra entre nosotros, queremos presentarles un compendio de lo que fue su último testimonio. Y es que desde el primer momento en que el espíritu aventurero de María Reige llegó a Nazca, la Pampa le impactó.
En el pedregal marrón cubierto de óxido había un mensaje, según ella lo describió. Sus enormes dimensiones y la exactitud asombrosa con la que fue ejecutado son comparables únicamente a los monumentos líticos de Egipto. Solamente que en lugar de levantar la vista hacia una obra tridimensional, en este caso se observaban extensas planicies cubiertas con dibujos geométricos y figuras que parecían haber sido hechas por manos gigantescas en un inmenso tablero. La primera figura que vio Reige buscando los restos de una irrigación antigua fue un pájaro. La segunda que encontró fue una araña. Y así sucesivamente múltiples formas de animales relacionados con las constelaciones en el cosmos. María Reich, conocida como el espíritu de las pampas de Nazca y la principal protectora de este gran enigma, días antes de su muerte nos dejó su última hipótesis sobre este enigma que aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad. Yo creo que todo este inmenso conjunto de dibujos puede ser el libro astronómico más grande del mundo. Yo no podía estudiar más aquí y por eso me escogió para que siga este estudio. Fue una gran suerte para mí. Estas líneas y figuras de Nazca fueron durante más de 40 años limpiados con una escobilla por esta tenaz investigadora. Hoy permanecen inmersos en el desierto como una gota viviente, fruto de su esmerado trabajo, que no se evaporó con el sol canicular porque estaba repleta de sueños. En ese tiempo, su magra figura se hizo familiar a los habitantes silvestres de la pampa, pues cuando llegaba la noche, los pájaros hueriqueques recogían sus alas para dormir a su lado y las arañas pigmeas con cabecita de oro seguían tejiendo sus telas. Expuestas al calor y al frío, sus carnes adquirieron la dureza de las escamas de los saurios, dice su biógrafa Clorinda Caller, mientras el refulgente sol acuchillaba sus ojos hasta que se quedó sin luz. Hoy, su principal discípulo y sucesora, Ana María Cogorno, nos dice: una de las razones que existía esta maravillosa cultura con una inteligencia superior a la de nuestra era. Yo creo que los precolombinos tenían un conocimiento mayor, ¿no? Tenemos acá la evidencia de Valdivia, ¿no? La Tolita, que es gente que usaba solamente todos sus conocimientos y también se basaban especialmente en los astros, ¿no? Pienso yo que el avance de la ciencia y la tecnología en esta era es tan importante que yo creo que si ya tuviéramos datos exactos, ¿no? Si hubiera digamos si fuera esto hecho por extraterrestres, y más que nada pienso yo que puede existir, no soy quien para negarlo, ¿no? Había una civilización superior, ¿no? No puedo llamarla extraterrestre, obviamente, ¿no? Pero hay tantos avances tecnológicos en el mundo andino que creo yo que nos da muestra cada vez más la parte tan fuerte de todo tipo de conocimientos, ¿no? Como dominar el agua, cómo incrementar su agricultura a base de todo lo que es el dominio de regirse por los astros, porque ellos conocían muy bien cuándo cultivar, cuándo cosechar. La adoración al sol es importantísima, ¿no? Porque obviamente es parte de la cultura, ¿no? Y pienso que lo más importante que tenían los antiguos, estamos hablando del mundo precolombino, era la observación, cosa que hemos perdido nosotros mucho, ¿no? Ahora nos sentamos a ver televisión, tenemos el internet que nos comunica, pero antes yo creo que tenían mucho mayor capacidad para ser más sensible a todo, ¿no? Las líneas de Nazca se conservan por tantos cientos de años intactas, porque justamente el hombre precolombino las hizo en uno de los desiertos más secos del mundo. Por lo tanto, también ellos tenían conocimiento de dónde hacer las cosas para que permanezcan por siempre, ¿no? Y aparte de eso, esto era una meca, ¿no? Era un sitio sagrado donde rendían tributo, ¿no? A los astros,
las ofrendas mágicas, rituales mágicos que podían ellos plasmar una vez que terminaban los diseños de las figuras y de los trapezoides, ¿no? Hasta el día de hoy se encuentran vestigios de los pagos a la tierra, ¿no? Yo creo que si nos focalizamos en centros mágicos religiosos es porque realmente la manera como está localizada las líneas de Nazca tampoco es, digamos, por casualidad, todo ha sido pensado profusamente, ¿no? Entonces pienso que la orientación astronómica del lugar, igual como lo es también la Tolita, Valdivia, el Cusco mismo con el Intihuatana, todos estos lugares yo creo que estas culturas han pensado primeramente, han estudiado dónde ponerlas, ¿no? Y esto era una meca de ofrendas a los dioses, por eso es que las figuras tienen estas dimensiones tan grandes, porque son para que las admiren los dioses, ¿no? No debemos olvidar que somos descendientes del dios Sol, ¿no? Para todo esto. Pero creo yo que el valor fundamental, si hablamos de las líneas de Nazca, se debe únicamente a María Raige. Creo que todo este abanico de posibilidades, como la de que pudieran ser extraterrestres, también se deben a María, porque ella lucha para que estas líneas de Nazca no fueran irrigadas, porque nadie había visto antes las figuras. Entonces, desde 1939 hasta el 55, que no eran declaradas zona arqueológica, porque la gente en el Perú no le creía, ¿no? María tiene calificativos en el Perú bastante fuertes, ¿no? La creen loca, la creen bruja, piensan que es escapada de la guerra, en fin, mil de cosas, porque la gente no entendía qué es lo que hacía una mujer sola en esta extensión de 500 kilómetros cuadrados. Pero lo importante es que en la primera labor más importante que hace María, y tengo que recalcarlo siempre que tenemos una entrevista, no solamente para el Perú, sino para la humanidad ahora, y también para la teoría, especialmente de que fueran hechas por extraterrestres, supuestamente, María salva las líneas de Nazca para que no las irriguen. Hay un proyecto muy grande de irrigación, ¿no? De un proyecto de agricultura sobre la extensión, porque nadie había visto las figuras hasta que María las comienza a develar, ¿no? Creo que si nuestro gobierno supiera que tenemos señales, una dedicada señal del espacio exterior en alguna parte, le pondrían una tapa. Después de menos de un año, el Congreso quitó el apoyo a SETI. Algunos integrantes dicen que fue porque SETI había hecho contacto y el gobierno no quería que nosotros no supiéramos lo que ellos sabían. Si se enteran de que estoy hablando con ustedes, tendré que pagar un precio muy alto. Nuestra fuente anónima es un ingeniero dentro del programa del espacio. Le han advertido que no haga público lo que sabe del SETI. Recuerda un tiempo anterior cuando había menos secretos y más esperanzas. Si no encuentran nada, será una aventura que valió la pena porque lo intentamos. Si encuentran algo, será el mayor descubrimiento de la humanidad. La búsqueda de inteligencia extraterrestre fue lanzada el 14 de octubre de 1992. Telescopios de radio gigantes fueron dirigidos a las estrellas. Los científicos y los ingenieros escucharon la cacofonía del ruido del espacio, buscando señales de radio que pudieran indicar la presencia de otra civilización avanzada. Fue utilizado como cualquier equipo de espionaje de otra agencia de inteligencia, solo que esta fue dirigida hacia el espacio. SETI fue un adelanto. Tras décadas de rumores sobre proyectos de ovnis encubiertos, el gobierno de los Estados Unidos no solo reconoció públicamente la posibilidad de vida inteligente en el espacio exterior, sino que también estuvo de acuerdo en que era una posibilidad por la que valía la pena gastar $100 millones. Es muy difícil de creer que el gobierno permitiera que algo así de extraordinario se comunicara al público sin escrutinio ni censura. Casi tan pronto como SETI siguió, nuestro informante anónimo asegura que los científicos empezaron a recibir señales inteligentes del espacio. Llamaron a estas ondas de radio artificiales hits. Hubo hits que fueron tomadas muy seriamente. Hubo 3 o 4 hits que yo sepa que fueron fuertes y que podían potencialmente ser una señal de una inteligencia extraterrestre en algún cuerpo extraño en el espacio. Localizada en el desierto de Mojave, en Fort Irving, California, la estación Goldstone es un tranquilo y solitario lugar en el que los científicos están recluidos y tienen seguridad militar. Es silencio RF.
que significa que no hay mucho ruido de fondo cuando están buscando señales. Y está en un área óptima, es muy seca. No se enfría, es realmente ideal para este tipo de búsqueda. Pero las condiciones ideales no fueron suficientes para satisfacer a algunos del Congreso. Querían eliminar SETI tan solo a un año de que los telescopios de la estación Goldstone comenzaron a dirigir una búsqueda acérrima de microondas del universo. Repentinamente, el Congreso pidió que detuvieran todo. Creo que el proyecto SETI fue tan solo un chivo expiatorio. Era una oportunidad barata para las cuestiones de presupuesto o para los llamados buitres del déficit. Siempre es más fácil burlarse de algo de lo que tú o la mayoría de tus asambleístas no entienden. Pero algunos creen que la cancelación fue un pretexto diseñado para evitar que el público hiciera demasiadas preguntas. Si aceptan el concepto de la búsqueda de señales extrañas, también tienen que aceptar el hecho de que las señales vienen de una inteligencia extraterrestre en alguna parte. Y para algunas personas no es algo en lo que quieran creer o que quieran dejar que alguien sepa que creen. Algunas personas cercanas al proyecto alegan que la Agencia de Seguridad Nacional reprimió SETI en un esfuerzo por suprimir descubrimientos tan extraños. Sintieron que meterían en el público un pánico inducido por los medios de comunicación. Su historia y acción en el pasado son una buena advertencia de lo que harían si algo así sucediera. Pero al mismo tiempo que el gobierno supuestamente desmontaba SETI, compañías particulares dieron donaciones de millones de dólares. Hewlett Packard, Intel, Microsoft y otras ayudaron a resucitar SETI y de las cenizas crearon el proyecto Phoenix. Pero todavía abundan rumores concernientes a la relación del gobierno con esta nueva encarnación de SETI. Al gobierno le gusta tener el control a varios niveles. Tiene que tener por lo menos un poco de control. Tal vez lo más sospechoso de todo sea el hecho de que el proyecto Phoenix, como su predecesor, sigue teniendo lazos con la estación Goldstone, con una instalación militar. Si los hits disminuyen, serán suprimidos y nadie querrá correr el riesgo. El gobierno nunca dejará esa esperanza de que el público sería capaz de manejar el hecho de que estemos recibiendo señales de otra raza, criaturas o de algún otro lado. Recuerde, no lo crea, pero tampoco lo niegue. Investíguelo. Investigar es la mejor forma de estar cerca de la verdad. Una verdad que contribuiría a que seamos más conscientes. Y mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo. Hasta siempre. Pensamientos. Bienvenidos. ¿Se han preguntado ustedes a qué se debe el que figuras geométricas bien delimitadas, como es el caso de las pirámides, puedan catalizar energías? Pues, aunque las opiniones al respecto sean encontradas, la realidad es que el fenómeno existe. Y ahora los profesionales que se encuentran en el entorno de la arquitectura y la fotografía especializada nos permiten ver una nueva faceta de este fenómeno. La Ciudad de México, con su incesante trajinar, evoca una gran riqueza de culturas y tradiciones ancestrales, las mismas que hasta el día de hoy parecerían repercutir en eventos que llaman poderosamente la atención de sus habitantes, como nos explica Arturo Robles, un profesional de la fotografía arquitectónica. Todo surge en el año de 1998, en febrero. El espacio. Un vacío sin aire, con un calor abrasador y un frío punzante. Es el ambiente más hostil que existe. Y es justamente a este vacío sin vida donde apunta el sueño más importante del hombre y donde acecha el desafío final. En los últimos 40 años, aprendimos más de nuestro universo que en toda la historia de la humanidad.
Hemos descubierto cómo sobrevivir en esta última frontera, donde el peligro puede esconderse en una roca del tamaño de un puño. Como lo mencionaste, mi principal actividad es fotografía arquitectónica, y dentro de este contexto una gran parte de mi trabajo es fotografiar de noche. En la Ciudad de México hay edificios muy importantes, pero hay una nueva área que se llama Santa Fe, en donde están construyendo edificios con arquitectura, pues que podríamos decir que es del tercer milenio. Solo discúlpame una acotación, ¿por qué de noche? Por los sistemas de iluminación, Jaime. Lo que pasa es que manejar a través de la fotografía el edificio de día involucra muchos problemas en un sentido fotográfico. A veces los claroscuros son tan marcados que no puedes lograr efectos óptimos en un sentido fotográfico, ¿no? Entonces, con la tecnología que tenemos actualmente, los sistemas de iluminación que tienen estos inmuebles, pues son de primerísimo nivel, de primerísima calidad, ¿no? Incluso el edificio Calakmul, que así se llama, Calakmul quiere decir, es un nombre maya, y quiere decir lugar de los montículos. Entonces, este edificio lo hizo uno de los arquitectos más connotados de la Ciudad de México, que es el arquitecto Agustín Hernández. Este hombre ha sido reconocido internacionalmente, sobre todo porque en cuanto al tema de arquitectura se refiere, tiene un manejo espectacular de las formas geométricas. Y es que a simple vista se puede observar que esta impresionante edificación, realizada a un costo de $65 millones, rompe definitivamente cualquier patrón de armonía establecido por la arquitectura clásica. Sus principios, sus fundamentos se basan precisamente en la cuestión maya, ¿no? Hablamos de un cubo con 4 círculos y una pirámide. Y te platico esto porque... A partir de este momento usted tendrá acceso a una información que en su parte fundamental sustenta la coexistencia universal de la vida en el cosmos. Muchas personas libres de pensamiento e inquietas de espíritu han unido sus esfuerzos para conseguir documentar el siguiente trabajo de investigación. Damos gracias a la infinita energía consciente de vida que fortalece nuestra